Y lo vamos a leer, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así las Sagradas Escrituras: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Lean ustedes el 19. ¿Les parece si lo leemos juntos otra vez? Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Oremos. Padre que estás en el cielo, te damos toda la honra, toda la gloria, Señor, porque son para ti. En esta tarde, Señor, te pido que bendigas de una manera muy especial a cada uno de mis hermanos, a tu pueblo, Señor, que en esta tarde nos hemos reunido para glorificar y exaltar tu santo nombre, para cantar tus maravillas, para deleitarnos en tu presencia, pero también, Señor, para gozarnos en tu palabra. Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo llene mi vida, que tú me guíes, Señor, con tu Espíritu a toda verdad y a toda justicia, y que nada haga, Señor, por inclinación propia o por sentimientos propios, sino que en todo siga el lineamiento que pone tu Espíritu Santo, para que esta palabra llegue con eficacia, que llegue con denuedo, que llegue con autoridad, y que cada uno de nosotros podamos recibirla con humildad de corazón. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, a quien sea toda gloria eternamente y para siempre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Hay un tema, hermanos, en el que quiero dirigirme en esta hermosa tarde, que está ahí. ¿Cómo dice, hermanos, los que pueden ver las letras desde ahí donde están? Cuatro elementos que nos ayudarán a llegar al cielo. ¿Por qué nos ayudarán? Porque hay más en la palabra, hermanos. Es profunda la palabra de Dios, ¿verdad? Hay mucho más, pero estos principios son fundamentales para llegar a la misma presencia de Dios, como dice abajo. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Léanlo los que de esta línea. Hope. Hope. Aquí. Hope. Aquí, hermanos. Repeat after me. Como les dije que les iba a enseñar un poquito de inglés, ¿verdad? No, hermano, no es que les quiero enseñar inglés, es que eso significa algo, ¿verdad? Sí, van a decir, significa esperanza, pero no es de eso que les voy a hablar tampoco. Hope es una forma abreviada de lo que quiero tratar junto con ustedes en esta tarde, y que estoy seguro que lo voy a tener que subdividir en dos, porque no voy a tener tiempo. Por eso la llevo calmado, porque no voy a poder profundizarme en esta tarde, ¿verdad? Pero hope, con la H escribimos humildad, con la O escribimos obediencia, con la P escribimos paciencia, y con la E escribimos esperanza. Ahora entiende: humildad, obediencia, paciencia y esperanza. Espero que nos memoricemos eso. ¿Cómo era el tema? Cuatro elementos que nos ayudarán a llegar al cielo. Yo pregunto en esta hora,
¿Cuántos quieren llegar al cielo? Hay unos cuantos que quieren llegar al cielo, hermanos, todavía. Y algunos piensan que está muy largo, ¿verdad? Que el camino es difícil, que no lo vamos a poder lograr. Pero yo creo que lo vamos a lograr con la ayuda del Señor. Solos ni lo intente, no vamos a poder. Pero con la ayuda de Dios lo vamos a lograr para honra y para gloria del Señor. Entonces vamos a hablar de esos 4 elementos. La humildad, recordemos lo que nos dice los versículos que hemos leído. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Yo quiero preguntar, ¿qué entienden ustedes por humildad? Alguien que quiera ponerse de pie y decirme qué es humildad. ¿Cómo? Es obediencia. No, es diferente, son 2 cosas diferentes. ¿Hay alguien? No, dice, ¿para qué? Va a ser que me ponchen, dice por allí, ¿verdad? Mejor no me paro. No se trata de eso, hermano. Pero sabe que en este tiempo, no voy a ser extenso, hermano, pero voy a ser bastante breve. Pero en este tiempo Dios ha comenzado a hacer el trabajo del alfarero en medio de la iglesia Cristo es la Victoria. El alfarero, ¿cuántos entienden qué es el trabajo de un alfarero? ¿Qué es lo primero que hace el alfarero? Primero busca la tierra, ¿verdad? Y después comienza a amasarla, hermano, a quitarle todas las piedrecillas, a quitarle toda la basura, todas las impurezas que pueda llevar. Y posteriormente, claro, le agrega agua, comienza a moldearla, a trabajar con ella. La pone en el torno, una vez la pone en el torno ya es definitivo, ¿verdad? Hay un proceso para ese trabajo. Y a Jeremías el Señor en una ocasión lo lleva a la casa del alfarero. Yo no sé cuántos han leído. Cuando Jeremías, Dios lo lleva a la casa del alfarero. Y en esa casa del alfarero, él pudo ver cómo una pieza fabricada en barro se echó a perder, ¿verdad? Y dice Jeremías, Dios mío, se quebró la pieza, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Pero él no se había dado cuenta que estaba en la casa del alfarero. ¿Qué es lo que iba a hacer el alfarero? Bueno, si ya se quebró, pues terminar de quebrarla, ¿verdad? Y deshacerla por completo. Y nuevamente comenzar el proceso otra vez. A limpiarlo, a moldearlo, a echarlo en el torno, ¿verdad? Allí, a darle una nueva forma. Y el alfarero hace como a él le place. El barro no lo manda a él, ¿verdad? Esa es una de las características muy importantes. El barro no decide qué es lo que quiere ser. Es el alfarero el que decide si de aquel poco de barro va a ser una olla, va a ser una maceta, va a ser un comal. Él sabrá qué es lo que va a hacer. Pero el barro no tiene potestad. En otras palabras, el barro es la materia
con el que el alfarero trabaja, y nosotros somos los instrumentos con los que Dios quiere trabajar, no solo en este último tiempo, pero siempre ha querido trabajar con la humanidad, pero usar elementos como usted y como yo, imperfectos, incapaces, con muchas debilidades, pero el Espíritu Santo es el que nos fortalece, es el que nos pule, es el que nos da la forma que Él desea que nosotros tengamos. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, ¿qué es lo primero que hacemos? De acuerdo con las Escrituras, nosotros escuchamos la palabra de Dios hace un impacto, hermanos, espiritual en nuestra vida y nos ayuda a entender cuál es nuestra posición hacia Dios, ¿verdad? No sabríamos que somos pecadores si no la palabra de Dios nos hace entender que somos pecadores necesitados de la salvación. ¿A cuántos se acuerdan el día cuando vinieron a los pies de Jesús? ¿Qué sintieron ustedes? Para que se calle ese predicador voy a pasar, dijeron algunos. No, hermano. Si fue la experiencia suya, igual que la mía, yo el día cuando escuché la palabra de Dios, y ya lo he dicho en varias ocasiones, era un mensaje sin teología, un mensaje sin hermenéutica, un mensaje sin simetría, sin cronología, nada de esas cosas. Hermano, era una palabra directa que decía que si me moría en pecado, me iba para el infierno. Eso era el mensaje. Pero qué poderoso es el Señor, que con esa palabra Él estaba quebrando las piedras en mi corazón, estaba transformando aquel pedernal y poniendo un corazón de carne. Y cuando ese predicador, hermano, terminó de predicar, quizás unos 35 minutos predicó ese hombre, pero cada palabra que él tiraba era como un proyectil que venía a quebrantar mi vida. Cada palabra que él decía se clavaba en mi mente, en mi corazón, llegaba hasta lo profundo de mi alma y me hacía pensar: qué miserable soy. Estoy perdido sin Cristo. Y claro, yo era un joven, como todos los jóvenes tenía mi soberbia también. Y Dios tuvo que trabajar con mi soberbia. Dios tuvo que moldear mi vida, hermanos. O sea, aún en esa etapa inmadura que tenía, Él tuvo que lanzar proyectiles, hermano, para derribarme. Pero una vez Él me derribó, sus preciosas manos comenzaron a formarme, comenzaron a trabajar en ese barro que no tenía forma, comenzó a darme la imagen que Él quería que yo tuviera. Y entiendo que hay cosas, todavía estoy en el proceso. No he alcanzado todo lo que Dios quería que alcance. No estoy en el nivel que Él quiere que esté todavía, pero una cosa hago, como dijo Pablo: olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Así que algunas veces, hermano, hay personas que se enfocan en mi carácter, ¿verdad? Y creen que tengo un carácter muy flojo, ¿verdad? Que no sé imponer autoridad, que no tengo manera de mandar, que me mencionan un montón de cosas. Y es ok. A mí eso no me perjudica, hermanos, en lo más mínimo. Yo entiendo que soy un proyecto, que todavía estoy en el molde. Todavía Dios sigue obrando día tras día en mi vida, pero no quiero quedarme como los conformistas con todo, hermano, y los defectos. Quiero que Él me perfeccione cada día. Alabado sea el nombre del Señor. Y ese día fue un día muy glorioso para mí. Estaba habituado a un lenguaje vulgar, hermano, sin precedentes. No tenía vicios, no conocía drogas, no conocía, hermanos, alcohol. Lo había probado, pero nunca se me pegó, ¿verdad? Por curiosidad lo probaba, a ver qué gusto tenía. Pero gracias a Dios nunca me gustó. Más bien el día que me tomé una cerveza me dio una gran fiebre, que si más me muero. O sea,
por allí, hermano, es que el hombre en sí está, hermano, naturalmente destinado al pecado, a la inmundicia, a la perdición. Pero hasta que viene el Señor con su gracia y comienza a trabajar en nosotros, comienza a quitar todo lo que a Él no le agrada. Ese fue un día muy maravilloso. Yo no me puedo olvidar de ese día, un 5 de mayo de 1988. Ese día Cristo llegó a mi corazón. Un 21 de septiembre yo me estaba bautizando, hermanos, en un río que, por cierto, estaba crecido ese día el río. Después de una gran vigilia, hermanos, el sábado, ¿verdad? Por la noche fuimos a amanecer al río, todos clareados allí, y la creciente todavía hacía remolino. Y aquellos viejitos que nos decían, cuando se metan al agua, ¿verdad?, una vez se salgan, no se vuelvan a meter, porque van a ir a agarrar el hombre viejo de nuevo. Esas eran cosas, hermanos, que la gente antes los usaba como una forma de hacerle ver a uno la importancia, la seriedad del compromiso que estaba teniendo con el Señor. Alabado sea Dios para siempre. Pero, hermano amado, se requiere humildad primero para reconocer que necesitamos que Cristo obre en nosotros, que salga el mejor hombre, hermano, de cada uno de nosotros, pero que no sea para tener méritos en esta tierra, que sea para darle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. A su nombre sea toda la alabanza en esta tarde. ¿Qué es la humildad? La humildad es una cualidad o característica humana que es atribuida a toda persona que se considere un ser pequeño e insignificante frente a lo trascendente de su existencia. Es muy largo esa definición, ¿verdad? Pero eso es lo que los hombres entienden por humildad, ¿verdad? Hay que ser humano para ser humilde. Dios no tiene humildad. ¿Sabe por qué Dios no tiene humildad? Porque Él es perfecto. Él es santo, Él es todopoderoso. Cristo tuvo que aprender la humildad, por cuanto era Emmanuel, Dios entre los hombres, aquel verbo que se hizo carne, aquel que caminó entre los pecadores, aquel que se reunía y comía junto con los pecadores, pero que no tuvo ninguna relación con el pecado. Por eso hablamos de la humillación y la exaltación de Jesucristo. Hay alguien que humilla, es el Señor. Pero hay alguien que exalta y también es el Señor, porque Él tiene el poder para hacer lo uno o lo otro, porque Él es santo, Él es todopoderoso. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿entendieron lo que es la humildad? Es considerarse pequeño ante lo trascendente. Y bíblicamente hablando, el Señor nos manda a nosotros, hermanos, que nos sometamos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, lo que quiere decir eso, que cada uno de nuestros hermanos es trascendente a nosotros mismos. ¿Qué significa eso de que es trascendente a nosotros mismos? Es superior a nosotros mismos. Que veamos a nuestro hermano como superior a nosotros y que de esa manera, hermano, en ningún momento nos atreveremos a faltarle el respeto, sino que le daremos respeto, le daremos amor, le daremos comprensión, caminaremos con él la milla extra. La gloria sea para Dios. Entonces, en ese sentido, para el cristianismo, amados hermanos, el personaje más alto en humildad, ¿quién es? Para el cristiano, ¿cuál es el ejemplo de humildad que usted y yo vamos a seguir? ¿Cuál? ¿Cuál es el ejemplo de humildad que vamos a seguir? La humildad de Cristo.
La humildad de Cristo, que se humilló hasta la muerte. Hermano, en la iglesia hay una necesidad grande de humildad en el pueblo de Dios. En usted hay una necesidad grande de humildad. Yo necesito una dosis gigantesca de humildad en mi vida. No estamos listos para volar con el Señor así de la manera que estamos nosotros en este día. Si hoy sonara la trompeta, yo creo que a muy pocos se levantarían con el Señor. Pero mientras tanto, todos queremos entrar a la presencia y a las moradas del Señor. ¿Es cierto o no? Por eso yo estoy aquí, porque quiero entrar a la presencia de Dios. Yo no estoy aquí solo por predicar un mensaje, porque me gusta predicar, porque hermano, ese es el llamado y la vocación que tengo. No, estoy aquí porque yo también quiero entrar, quiero tener derecho y parte de entrar a esa presencia bendita, a las moradas que el Señor fue a preparar. Si yo no tuviera esa esperanza, yo no necesito estarme amargando con nadie, hermano. No necesito eso. Si yo no tuviera esperanza de gloria, amados hermanos, ustedes pueden morderse y hacer todo lo que quieren, a mí no me importaría. Después de todo, cada quien pelearía su propio pellejo, salvaría su propia vida. Pero estoy aquí porque hay esperanza. Yo no quiero gozar de esa esperanza bienaventurada solo yo, sino que ustedes también sean participantes, como Cristo participó, amado hermano, en su carne de obediencia, de humildad. Yo necesito humillarme. ¿Cuánto glorifican a Dios? A veces nosotros hablar de humildad, hermano, si somos humildes como mansos corderos. Yo no sé quién se considera con un nivel, yo no le voy a decir 100% humilde, pero con un nivel aceptable como cristiano de humildad aquí. Si Cristo ha hecho una obra en nosotros, hermano, en vano se habría predicado el evangelio a nosotros, en vano habríamos levantado nuestra mano, en vano diríamos que la cruz, amado hermano, es el lugar donde se escribió la salvación para todos los hombres, si no hubiera cambios, hermano, tangibles, notables en nuestra vida. La Escritura, hermanos, en repetidas ocasiones nos habla de una nueva criatura. El apóstol Pablo, hermanos, nos habla ya en 2 Corintios 5:17, de modo que el que está en Cristo nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas, el borracho se acabó, el pecador se acabó, el chismoso se acabó, el adúltero terminó, el fornicario terminó. Porque, hermanos, somos una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Cuántos se sienten nuevas criaturas? La gloria es para el nombre del Señor. El personaje más alto en humildad para mí es Cristo Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque Él, siendo rico, se hizo pobre. Nació en un pesebre y, siendo el más importante de todos, amado hermano, murió en una cruz. Siendo el más santo, murió, hermanos, en lugar de los pecadores como usted y como yo. Siendo Dios, hermanos, caminando con toda su justicia, con todo su poder, con toda su santidad, lo vemos extendiendo sus brazos en un madero para comprar la salvación por gracia, para que usted y yo ahora estemos gozando de la bendición de la vida eterna en Cristo Jesús. Pero necesitamos humildad. Necesitamos ser humildes. Necesitamos, hermanos, no entender a Dios, porque nunca lo vamos a entender. Nosotros decimos, Dios me conoce, Dios entiende que yo tengo esa dificultad. Hermano, Dios no entiende nada cuando Él sabe que son nuestros propósitos, nuestros propios caprichos los que queremos seguir.
Y por eso nos mantenemos sin fruto, por eso seguimos estériles, por eso, hermano, no damos el siguiente paso. No podemos tener la esperanza bienaventurada, y si la tiene, hermano, sin haber cambios reales en nuestra vida, es una esperanza falsa. Porque la esperanza de verdad solo la tienen los que han nacido de nuevo. Los que han sido, hermanos, transformados por el poder de la palabra de Dios. Los que tienen el Espíritu Santo que no los deja estar tranquilos, hermanos, perdiendo el tiempo, viendo novelas, chismeando, andando viendo las cosas del mundo. Eso no es una obra del Espíritu, es una obra de la carne. Alabamos al Señor. Veamos lo que nos dice Filipenses capítulo 2. Versículos 5 al 8, alguien que se pare rapidito y con voz, hermano, audible, nos lea esos versículos de la Escritura. Filipenses 2, 5 al 8. Amén. Estando como en la condición de hombre. Primero es importante que entendamos cuál era la posición de Cristo Jesús. Es importante que primero conozcamos quién era Él. ¿Por qué ese nivel de humillación? ¿Por qué llegar hasta lo más bajo, amados hermanos? La palabra de Dios, hermanos, nos enseña en San Juan capítulo 1, versículos 1 y 2, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y aquel verbo era la luz, aquella luz que venía, que alumbra a todos los hombres. Eso era Él, Dios. Cristo Jesús, estando en la posición de Dios, se humilló. ¿Pero por qué se humilló, hermano? Porque no era Dios solamente, era hombre. Era, hermano, aleluya, sentía hambre, sentía cansancio, sentía sed, le dolía, sabía el desprecio, conocía la traición, entendía las diferencias ideológicas de la época, conocía los engaños y la falsedad del mundo. Y por eso se humilló. ¿Estamos dispuestos nosotros a humillarnos así, hermanos? Los versículos que leí el hermano dice: haya pues en vosotros este sentir, el cual hubo primero en Cristo Jesús. Haya. A la gente hay que estarle diciendo que sea humilde. No es algo que naturalmente fluye, la humildad en el corazón del hombre. Hay que recordarle que Cristo se humilló hasta la muerte y que nosotros somos llamados a aprender de ese manso cordero, a aprender humildad. La gloria es para el nombre del Señor. Haya pues en vosotros. No le está pidiendo al mundo, hermano. El mundo cada día hace sus celebraciones, cada año hermanos, llegan, se congregan y hacen una que otra cosa. Pero, amados hermanos, haya pues en vosotros. Ese llamado es para la iglesia de Cristo, para los santos que queremos ir al cielo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. La humildad se desconoce en la iglesia, hermano. ¿Cuántas veces nos habla el Señor y nosotros arrogantemente, hermano, hacemos oídos sordos a la voz de Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Veamos lo que nos dice San Mateo 11:25.
hay palabra del Señor, hermanos, y no quiero correr con esto porque es importante que veamos las bases bíblicas. ¿Por qué estamos enseñando esto? Versículo, hermano, ¿qué les dije? San Mateo, capítulo 11. Vamos a leer el versículo 28 y 29. A ver quién lo lee, hermanos. Llevad mi yugo sobre vosotros. Ahí está para los que no tengan la Biblia a la mano. ¿Cuántos saben qué es un yugo, hermano? ¿Cuántos conocen un yugo? ¿A quiénes se les pone ese yugo? ¿A quién? No se ofendan, hermano, porque hay algunas generaciones que le dicen buey a la gente, ¿verdad? Pero, hermano, a los bueyes se les aplica el yugo. ¿Para qué se le pone el yugo? Para que trabajen. Y los bueyes generalmente se enyugan con otro buey. Y algunas veces el otro buey es más haragán que el otro. O es más maleante, es más pícaro que el otro buey. Y al buey más manso le toca ir aguantando a ese otro buey que es mal portado. Pero como van enyugados, el yugo los tiene sujetos para seguir caminando y trabajando. En algunos lugares de Asia no usan los bueyes, usan los asnos, ¿verdad? O a los burros, como usted lo conozca, y le adaptan el arado y ahí lo van jalando también. En otros lugares no usan a los bueyes, usan las vacas. Pero la Biblia dice, amados hermanos, que el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero mi pueblo no conoce. No conoce mis caminos, dice el Señor. Yo conocí un hombre, hermanos, que borracho se iba lejos y llegaba a la casa solo porque el caballo ya conocía dónde vivía. Y allí venía el hombre en el caballo, ¿verdad? Como que era un tercio de leña, ¿verdad? Pero el caballo ya no necesitaba que lo dirigiera nadie. Él conocía el camino. La gloria sea para el nombre del Señor. Y el Señor está diciendo, hermanos, a aquellos hombres les dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevar el yugo de Cristo es duro para la carne, porque la carne no quiere sujetarse. La carne no le gusta las cosas del Espíritu. Usted va a ver, hay algunos que ahorita se están durmiendo. Al terminar el culto, como que, hermanos, se acaban de levantar. Como cuando uno se acaba de dar una buena bañada con agua fría y anda más despierto, hermano, que nunca. ¿Sabe, amados hermanos? Porque la carne no le gustan las cosas del Espíritu. Me dirá usted que algún día la carne le va a decir: anda a ayunar. O espere a ver si la carne le va a decir algún día: andate a la vigilia, anda, gozate a la vigilia. O espere que algún día la carne le va a decir: andate para el culto, no te quedes. Al menos que venga a conseguir otras cosas, ¿verdad? Entonces, si la misma carne lo va a traer rapidito. Pero si viene por adorar a Dios, la carne nunca lo va a invitar a buscar la presencia de Dios. A la carne le cuesta las cosas del Espíritu. Es más, dice la Biblia que la carne no puede entender las cosas que son del Espíritu. ¿Cuántos están en ese proceso de madurez, hermano?
Estamos en ese proceso de madurez y por eso es que aunque nos enojamos por un ratito, pero el Espíritu está trabajando en nuestra vida. Nos está diciendo: hijo mío, es por tu bien, hijo mío, es por tu bien. Cómete la medicina, cómete el pan, cómete esa palabra, porque es para tu bien. Y allá estamos como el niño que no se quiere tomar el remedio. Yo recuerdo, hermano, antes no lo andaban rogando a uno, antes no habían medicinas dulces. Antes yo no recuerdo que habían medicinas dulces, ¿verdad? En aquel tiempo, hermano, lo agarraban a uno y como ya uno sabía, ¿verdad?, el gusto que tenía aquella medicina, le apretaban la nariz, le metían los dedos así entre los dientes y los cachetes para que no mordiera, ¿verdad? Y le vaciaban la medicina en la boca. Y si no se la traga, se ahoga, pues no tenía opciones. Ahora no, hay de menta, hay de fresa, de durazno, de naranja, de todas formas. Pero no se dan cuenta que están contribuyendo para el azúcar, los niveles de azúcar en las personas. Pero hermano, aunque la palabra de Dios venga dura, alabemos a Dios. Aunque la palabra de Dios venga fuerte para nosotros, glorifiquemos el nombre de Dios. Es que, hermano, el alfarero está trabajando, moldeando, golpeando aquella pieza, porque quiere que sea una pieza preciosa. La gloria sea para el nombre del Señor. Alabamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden decirle gracias, Señor, por tu palabra? Porque esto no es palabra mía, hermano. Si yo lo pienso para traer un mensaje duro a veces, porque ya uno ya conoce. No es un secreto, ya uno conoce, hermano, la reacción de las personas. Yo quisiera que todos nos fuéramos contentos, hermano, de la casa de Dios, alegres. Padre, gracias porque me hablaste. Esa palabra, aunque me dolió, yo sé que me va a bendecir. Pero entiendo que eso es difícil. Eso es difícil alcanzar. Hay que tener, hermanos, el conocimiento real de quién es Dios para darle gracias por una palabra fuerte. Alabado sea Dios para siempre. Vamos a ver un literal A. La Biblia nos manda que recibamos la palabra de Dios con humildad. Cuando ya desde un principio digamos, no, el pastor va a decir eso porque él me ha visto a mí, ¿por qué no mejor me lo dice directamente? ¿Por qué no mejor me llama aparte y allí me dice y allí arreglamos todo? No se tiene que enterar toda la gente de lo que me está pasando. Sí, hermano, es así, es esa la realidad. Pero veamos lo que nos dice, hermano, Santiago 1:21. Allí rapidito, hermanos, estos hermanos expertos en bibliología, ¿verdad? Allí póngase rapidito a ver qué nos dice ese versículo de la Biblia. Santiago 1:21. Repítalo, hermano. Amén. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Sabe, hermano? Una cosa es estar en la iglesia y otra cosa es que Dios implante su palabra en nuestro corazón. Una cosa es oír 10 mensajes o disertaciones por hora y otra cosa es que la palabra sea plantada dentro de nosotros. Por eso es que a veces la palabra se vuelve infructuosa porque nuestros corazones están cerrados, no estamos dispuestos a hacer los cambios que Dios quiere que nos pongamos a trabajar en ellos. No recibamos, hermano, si recibimos la palabra de Dios con amargura, a la larga va a dar su efecto. Pero es mejor recibirla con mansedumbre, porque si somos hijos de Dios, palabra de Dios vamos a escuchar. Alabado sea el nombre del Señor. Número 2, allá en Romanos capítulo 12,
el apóstol Pablo nos muestra algo desconocido por muchos cristianos. Lo presenta como un deber de vida y hace un llamado en el versículo 16 a asociarnos con los humildes. Unánimes entre vosotros, no antiguos, sino asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Y aquí hay un montón de gente sabios en su propia opinión. I'm sorry, hermano, ¿verdad? Yo no puedo darles con cucharadita esto. Si esto está allí, ya las dosis están hechas para cada uno de nosotros. Lo más que puedo hacer es acercarme, apretarle la nariz para que se lo trague. Porque quiero que vaya al cielo, quiero que llegue a la presencia de Dios. Mire a su lado y dígale a su hermano, necesita ayuda para tragarse la palabra. Le tiene miedo, ya ve que como no hay humildad, porque ella sabe que se le va a dar vuelta con algo. Do you need help? Maybe you do. Dele agua a los hermanos para que nos baje, hermanos. Sí, allí bien clarito nos habla la palabra, hermanos, del Señor. Yo no entiendo por qué muchas veces nos enredamos en tanta cosa. Yo alabo a Dios por hombres que con nitidez exponen la palabra usando toda la pedagogía de la teología. Hermano, no es mi tipo, ¿verdad? Si tienen un pastor a la escuela antigua, lo siento por ustedes. Pero eso es lo que enseña, hermanos, la palabra del Señor. ¿Cuántos están alegres en esta hora? Ya quieren que termine, ¿verdad? Gloria sean dadas al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un Dios todopoderoso, amados hermanos. Y nada hace Él para nuestra destrucción. Mira lo que dice el 16. Unánimes entre vosotros. No es con los del mundo, es con la iglesia. Unánimes entre vosotros. Eso es lo que nos enseña el Espíritu Santo en esta hora a través de su palabra. No altivos, sino asociándoos con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. ¿Cuántas veces nos escogemos unos 2 que 3 versículos que se adaptan a lo que nosotros creemos y ya tenemos un contexto allí, un argumento fuerte? Y nos debatimos con él, hermano, y estamos como como el cangrejo que va para atrás pero con las tenazas abiertas siempre. Amados hermanos, necesitamos humildad, hay necesidad. La vez pasada les predicaba acerca de la necesidad de humildad en nosotros, pero Dios quiere seguir tratando con esto. Sería terco yo si conociendo la necesidad del pueblo no les hablo de estas cosas. La gloria sea para el nombre del Señor. Necesitamos. El apóstol Pablo se dio cuenta que ellos se habían olvidado de aquello. Y como otro punto, el apóstol Pablo, hermanos, le enseña una lección, ¿verdad? El apóstol Pedro, hermano, mejor dicho, hay una lección que él la reprobó en muchas ocasiones. La lección de la humildad la reprobó en varias ocasiones el apóstol Pedro. Pero no dejó de ser el apóstol que Cristo amaba, que el Cristo Jesús le dice: Pedro, lo que tú acabas de decir no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo te lo ha mostrado. Y ahí estaba en proceso el apóstol Pedro, aguantando peladas de cara siempre. Pero no se iba. Y Cristo en una ocasión, cuando lo vio algo decidido, hermano, que vino al maestro y le dice: Señor, tu palabra es muy dura.
No miras cómo la gente se está yendo. Quizás dijo, pero este negocio no va para largo, esto va a terminar aquí nomás. Y le dice, Señor, tenés que bajarle a eso, no lo golpees mucho porque necesitamos esa gente. Y el Señor le dice, Pedro, le dice, if you wanna go with them, la calle ya la conoces, ya sabes qué hacer. Y no era porque Cristo no amaba a Pedro, lo amaba entrañablemente, hermano. Es más, en el momento de la tentación y la prueba de Pedro, le dice a él, el Señor mismo le dice, pero yo ya oré por ti para que no te falte la fe cuando llegue la prueba, para que venzas y alcances el próximo nivel. No era falta de amor, pero le dice el apóstol Pedro, hermano, le dice, Señor, le dice, pero ¿y a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna, tu palabra aunque me golpee me da vida, aunque me duela me hace amarte más, aunque venga con fuerza a mi vida, yo te sigo amando más, Señor. Jeremías en una ocasión le dice al Señor, tú me has vencido, le dice. Con tus cuerdas de amor tú me has vencido. Y usted cree que era suave lo que le hablaba el Señor a Jeremías. Si por algo le dijo que le había puesto frente de acero, como de piedra, porque lo mandaba a una generación soberbia, obstinada de corazón. Yo quiero decirle una verdad, perder la pena, pues. Porque en más de una ocasión alguien va a venir, hermanos. Alguien se va a levantar y con palabras sabias, hermanos, van a querer herir nuestro corazón, van a querer minar nuestra vida, nuestros sentimientos, meterse en lo más íntimo que tenemos. Y lo más íntimo que yo tengo no es mi casa, lo más íntimo es mi relación con Dios, es mi amor por el Señor, no es mi vida matrimonial. Lo más íntimo es el amor con mi Dios. Y amo a mi esposa entrañablemente, y amo a mis hijos entrañablemente, y yo sé que ellos me aman a mí también, pero hay algo que sobrepasa niveles, hay algo que va más allá, es un fuego que arde dentro de nuestro corazón, y por eso seguimos adelante. Alabado sea el nombre del Señor. Pero necesitamos, hermanos, más y más del Señor. Vea lo que dice Primera de Pedro capítulo 5 versículos 5 al 6. Rapidito, rapidito, hermanos, por favor. Amén. Igualmente, jóvenes, ¿Cuánto sean tiempo sujetos tuvo a que los pasar para ancianos que y Pedro todos lograra decir sumisos esas unos a palabras? otros, revestidos de humildad, porque Primero Dios tuvo que resiste a los aguantar soberbios y da reprensiones. gracia a los humildes. Primero tuvo que Humillaos, aguantar pues, bajo la hambriadas, tuvo que poderosa aguantar mano de caminadas, Dios, para tuvo que que Él les aguantar el exalte sereno de la cuando noche, fuere tuvo que tiempo. sufrir, hermano, quizás con sus pies descalzos. Dice Hebreos, hermanos, en el capítulo 11, que muchos de ellos andaban por las cavernas y por las cuevas de la tierra, descalzos, cubiertos con vestidos de pieles de animales, y el mundo no era digno de ellos. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que Pedro al final entendiera que no era con la carne, que no era con espada, que no era con fuerza, que era con el Espíritu de Dios en nuestra vida? Y por eso Él les dice a la iglesia: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando sea tiempo. Humillados. Estamos en la H, ¿verdad? De humildad. Yo he visto gente que escribe humildad solo con la U. Eso no está completo. También. También.
¿verdad? Pero Pedro estaba convencido que no había otra forma. Para sobresalir en el servicio de Dios hay que humillarse. Para que Dios, hermano, se agrade de nuestro servicio hay que humillarse. Para que Dios nos ponga en un pedestal alto, no ahora, a su tiempo. Hay que humillarse primero. Hay que aguantar primero. Hay que sufrir primero. Hay que, hermano, sufrir las embestidas una y otra vez. ¿Cuántos han visto los toreros? Los toreros, ahí está el hombre, ¿verdad? Con su traje, haciéndole los ademanes al toro. Pero cuando se descuida, lo atropella. Se lo pasa llevando en los cuernos. Hermanos, hay que pelear con las armas de Dios. Las armas de Dios no las vamos a recibir, al menos que seamos primero humildes de corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Yo sé que estoy golpeando un muro grande y no me preocupa. Tengo tiempo, hermanos, para seguir dándole con la almágana, con el martillo de la palabra. Un día tengo la esperanza que caerán los últimos terrones que, hermanos, están almacenando en aquellos corazones de piedra. La gloria sea para el nombre del Señor. Esa lección la aplazó el apóstol Pedro en repetidas veces. Una de ellas, y es una de las más notables, cuando venía el soldado romano, ¿verdad? Y se acercó a Jesús para arrestarlo. Y viene Pedro, pues él pensó que como era el maestro, la costumbre era que los hermanos, los discípulos, se tenían que proteger al maestro. Aquí no, yo creo que si vienen matando, todos se van y se queda el pastor de blanco allí, ¿verdad? Pero eran los discípulos que tenían la responsabilidad de cuidar la vida de su maestro. Y allá venía Pedro, hermano. Yo creo que el Señor no es que no se había dado cuenta, Él ya lo sabe todo. Pero muchas veces el Señor, hermanos, actúa en su tiempo y en su manera. A veces Él sabe ese orgullo que usted tiene y que tanto le está costando dejarlo. Él lo conoce. Pero Él sigue caminando con usted. Él sigue amándolo, Él sigue, hermano, exhortándole, Él sigue animándole a seguir hacia adelante. Él sabe que se va a llegar a aquella cruz calle que nadie quiere pasar, y allí va a tratar exclusivamente con nosotros. Y viene Pedro y se saca el machete. Y mire, y lo primero que hace, le corta la oreja al soldado. Algunos hermanos intérpretes de la escritura dicen que la intención no era cortarle la oreja, lo que pasa es que le falló la puntería a Pedro. ¿Y qué le dice el Señor? Pedro, guarda tu espada, porque esto no es con fuerza. Esto es con el poder de Dios. Y aunque aquel hombre venía, hermano, dispuesto a arrestar al maestro, viene Jesús y se agacha y recoge la oreja y se la pega al soldado. Aunque sabía que venía contra él, aunque sabía que se estaba ya, hermano, formando ese complot grande para crucificarlo, él viene y se agacha y recoge aquella oreja y se la pega al soldado. Qué amor más grande, hermanos. Qué misericordia, qué gracia, qué humildad. Si el Señor dice que podía pedirle a su Padre, hermano, 12 millares de ángeles y ellos vendrían a protegerlo. Pero Él no apeló a su poder y a su autoridad, sino que se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Cuánto glorifican a Dios por su misericordia? Pablo enseñó a la iglesia de Colosas la verdad de quién eran y lo que deben de ser ahora que están en Cristo.
Colosenses capítulo 3, versículo 5 al 17 es una lectura bastante larga. Les recomiendo que lo lea en su casa. Pero allí, hermano, hay un encabezamiento que dice la vida pasada y la vida nueva en Cristo Jesús. Lo voy a dejar con esa tarea, hermanos. Yo sé que vamos a comenzar a caminar diferente. Vamos a comenzar a ver las cosas, hermano, en el modo que Dios quiere que lo veamos. Dije Colosenses capítulo 3, versículo 5 al 17. Eso es un tesoro, hermanos, para la vida del creyente. Es un tesoro poderoso de la palabra de Dios. No tengamos en poco la palabra del Señor. Yo quiero cerrar con el versículo 12 del capítulo 3 de Colosenses. Y vea lo que dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Grábense, hermanos, por favor, se los pido en el nombre de Jesús. Hermanos, estudiemos la Escritura. Vamos a la palabra, no seamos sabios en nuestra propia opinión. Usemos la humildad, son las armas que nos van a poner en la patria celestial. ¿Cuál era el tema, hermanos? ¿En qué letras nos hemos quedado? ¿Cuál nos hace falta? Right. Nos hace falta todas. Humildad, obediencia, paciencia. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Damos la gloria a nuestro Dios, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Nos hemos quedado en ese punto clave donde el apóstol Pablo se dirige a la iglesia de Colosas. La humildad. ¿Cuántos le están dispuestos a decirle a su hermano: seamos humildes, hermano? Pero ¿y por qué le tienen miedo? Es que yo lo veo que lo piensan. Como que ya sienten el contraataque. Eso le quiere decir que necesitamos humildad. Levántese, hermano, póngase de pie y démosle gracias a Dios por su gran amor, por su fidelidad para cada uno de nosotros. Y le damos gracias, Padre, te damos gracias por la bendición que nos das de estar aquí, Señor, y traer tu palabra, Dios mío, que primeramente es para mi vida, Señor. Yo te pido que tú me ayudes, Señor, a guardar tu palabra, Dios mío, a no desechar nada de ella, sino que haga en mí un efecto poderoso, que cambies mi vida, mi forma de pensar, Dios mío, mi manera de ser. Y que en todo, Señor, procure siempre lo mejor, que es adorar tu nombre, glorificar tu nombre. Señor amado, ayúdame, Señor, a tener humildad, a tener obediencia, a tener, Señor, paciencia, pero también a tener esperanza. Bendice esta iglesia, bendice este pueblo, esta congregación y aquellos que en esta tarde nos acompañan a glorificar tu nombre.
en el nombre poderoso de Jesús. Mi vida, limpia, Señor, Mi corazón, sana, Señor, hoy mis heridas, espíritu y todo mi ser. Y cambia, amén, aleluya. Dígale al Señor, cambia mi vida, solo no lo vamos a poder hacer, hermanos. limpia, Señor, Mi corazón, y sana, Señor, hoy mis heridas, espíritu, tu alma y todo mi ser. Cuando me encontraba solo, tú has sido mi único consuelo de amor. Es por eso que yo ahora te pido que cambies mi vida con tu poder cambiar. Y cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor, hoy mi corazón. Sana, Señor, hoy mis heridas. Espiritual, todo mi ser. Espíritu y alma, todo mi ser. Espíritu y alma, todo mi ser. oh, aleluya, gloria a Jesús. Sí, amados hermanos, estamos contentos, agradecidos por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas.